Tengan ustedes muy buen día, tarde, noche, dependiendo de la hora a la que estén viendo esta grabación. Y queremos mi esposa y yo, la doctora Mercedes Escudero Carmona, y su servidor, el doctor Octavio Contreras Borseguín, hacerles un planteamiento para que se unan al diálogo. Y la propuesta va tanto a los colegas como a la gente que a lo mejor no se ha dedicado a la academia, pero tiene grandes inquietudes por lo que representa el futuro para sus hijos, los nietos, los sobrinos, o todas aquellas personas sobre las que nosotros podemos llegar a tener algún tipo de influencia, sobre todo para estos tiempos donde tenemos tanta incertidumbre, cuando nos vamos además enterando de cómo está creciendo esto que para muchos es un misterio, que para otros es una condenación, que para otros no tiene ni lógica ni sentido, que llamamos inteligencia artificial. Lo que la doctora Mercedes Escudero y yo les proponemos es lo siguiente. La verdadera innovación no es tecnológica, sino profundamente humana. Es momento de que el algoritmo deje de ser el guía para convertirse en el pincel de nuestra propia inteligencia artesanal. Y ahí es en donde viene justamente el núcleo de nuestro planteamiento. ¿Qué es esto que nosotros tenemos que entender como inteligencia artesanal humana y que proponemos que sea el pilar de la inteligencia artificial? Lo que nosotros decimos en este sentido parte de una premisa que es una respuesta a una pregunta. Esta pregunta es, ¿estamos perdiendo acaso el toque humano? ¿Por qué? Porque tomen ustedes en consideración que ahora, en un mundo dirigido por el último algoritmo y un flujo infinito de automatización, aparentemente hemos olvidado lo que significa, en términos culinarios, cocinar a fuego lento. Como autores y testigos de esta era tecnológica, nos hemos detenido a pensar a dónde nos lleva una eficiencia que no tiene alma. Para expresar una nueva idea que estamos evolucionando y que para nosotros es lo que realmente cambia todo, la inteligencia artesanal humana. En ese sentido, tomo una frase de mi esposa, que lo dice de una manera mucho más clara y objetiva que yo. Mercedes dice, he observado desde el sector en el que me he especializado, la seguridad, con qué frecuencia se vende la tecnología como la panacea para la seguridad y la convivencia. Y esto es muy cierto. En muchas ocasiones le preguntan cuál es la mejor de las cámaras, una cámara que no nos salga tan cara pero que sea muy buena, un monitor en el que se ve absolutamente todo, el mejor de los cableados, el mejor del Wi-Fi y a final de cuentas el tener más cámaras o tener más alarmas o tener más alambradas electrificadas, eso no va a detener a un delincuente que incluso esté tan o más tecnificado que los propios guardias, ¿no? Por eso es bien importante lo que nos dice Mercedes, porque es justamente su área de especialidad del caso de la seguridad, que siempre se te llega a preguntar cuál es la forma en la que la inteligencia, sobre todo ahora que se habla tanto de esta inteligencia artificial, cuál es la mejor, ¿no? ¿Cuál es la que literalmente la prendo y solita se encarga de todo? Eso no existe. La verdadera resiliencia cuando se presenta una situación como estas no existe en un sensor, sino existe en la comunidad. La inteligencia artesanal humana es algo así como poder ver al vecino, percibir el contexto de una colonia, comunidad y o ciudad para crear espacios seguros, no con cámaras frías, sino con empatía y presencia. Esta es la coproducción de la paz y seguridad que ninguna máquina puede hacer por nosotros. Es lo que habitualmente Mercedes le responde a todos sus clientes, ¿no? Pero esto lleva a que se generen otra serie de preguntas. Y esto nos lleva a la siguiente, que nosotros nos planteamos como cuestionamiento. ¿Es posible que la verdadera innovación en los tiempos modernos no sea tecnológica, sino profundamente humana? Y consideramos que debe serlo. La inteligencia artificial puede predecir patrones, pero solo la inteligencia artesanal humana entiende su significado. La inteligencia artificial podría agilizar un proceso, pero solo las personas podemos imprimirle el valor moral correspondiente. Hay que entender que en ese caso el futuro no está en manos de todos los que pueden procesar la automatización. Está en manos de aquellos que se atreven a pensar como artesanos. Paciencia, atención al detalle y un respeto inquebrantable por la dignidad humana. Te pedimos que tomes un respiro del ruido del algoritmo para leer, en el caso nuestro escrito, o escuchar las palabras que yo les estoy compartiendo, y que recuerden que ese toque que es único
solo le corresponde a las personas. Porque al final del día, lo que no se puede automatizar es precisamente lo que nos hace insustituibles, y eso se llama factor humano. Por eso es que les invitamos constantemente a abrir la conversación con nosotros. La primera definición que queremos que se tome en cuenta es la de inteligencia artesanal humana. Esta es un modelo de entrenamiento y aplicación de la inteligencia artificial desarrollado que el doctor Octavio Contreras Borseguí y la doctora Mercedes Escudero proponemos como un puente crítico entre el conocimiento humano especializado y el procesamiento algorítmico, distanciándonos de los modelos de pura recolección masiva e indiscriminada de datos para tener mejor perspectiva, no para separarnos de ello. Y aquí hay una serie de pilares que van a ser absolutamente fundamentales. ¿Por qué? Porque este concepto se sustenta en estos que les referimos. Punto número 1. Curaduría de dominio. El entrenamiento no se basa en información genérica, sino en el conocimiento profundo adquirido por los autores a lo largo de décadas en sus áreas de dominio. Entiéndase la seguridad, la academia, la docencia, la investigación, el desarrollo de políticas públicas, entre otros, solo por mencionar algunos. Punto número 2. Ciclo de codificación y codificación. Proceso mediante el cual la experiencia táctica y el saber complejo del experto son desglosados, decodificados y posteriormente traducidos, nuevamente codificados, en estructuras de datos que la inteligencia artificial puede procesar, pero sin perder el rigor analítico. Punto número 3. Respaldo científico. Toda información e instrucción integrada en el modelo está respaldada por argumentos investigados y corroborados mediante metodologías científicas y marcos normativos internacionales. Punto número 4. La ética como eje diferenciador. La artesanía del pensamiento radica en la ética aplicada. Mientras la inteligencia artificial puede optimizar un resultado sin considerar las consecuencias morales, la inteligencia artesanal humana prioriza el bienestar colectivo y la dignidad de la persona humana. La firma de los expertos respalda cada respuesta y diagnóstico. Precisión técnica, eliminación de las denominadas alucinaciones de la inteligencia artificial al basarse en small data, pero de alta calidad. Contextualización, una capacidad superior para aplicar el conocimiento a realidades locales y complejas. Bajo esta óptica de la inteligencia artesanal humana que proponemos, el proceso no debe ser solamente reactivo ni basado en puras ocurrencias, sino un sistema codificado de respuestas basadas en el conocimiento experto y metodologías científicas, lo cual aplica para cada sector socioproductivo. La inteligencia artesanal humana es un concepto emergente propuesto por nosotros dos como una respuesta necesaria y equilibrada al auge de la inteligencia artificial. Pero, a diferencia de la inteligencia artificial que se basa en el procesamiento masivo de datos y algoritmos, la inteligencia artesanal humana se centra en las capacidades intrínsecas del ser humano que no pueden ser replicadas por máquinas. La intuición, la ética, el pensamiento crítico y la creación con propósito social. Tenemos entonces en este sentido tres características que van a ser fundamentales: el origen, el proceso, el valor central y el enfoque. En el caso desde la perspectiva de la inteligencia artificial, el origen es el algoritmo y el big data. El proceso es automatizado y masivo. El valor central es la eficiencia y la rapidez. Y el enfoque es la predicción de patrones. En el caso de la inteligencia artesanal humana, es la experiencia, la ética y la empatía. El proceso que es deliberado y a medida. El valor central es la calidad humana y el propósito. Y el enfoque es la comprensión del contexto social que a final de cuentas de él procedemos y a él regresamos. Que quede muy claro, nuestra visión no es tecnófoba. Al contrario, proponemos el que sumen ambas inteligencias. Que la tecnología en ese caso sea una herramienta guiada por la mano del artesano, que es netamente humano. Y en ese sentido, proponemos que la inteligencia artesanal humana busque que la innovación tecnológica no oculte el rostro ni silencie la voz de las personas, sino que sea el ser humano quien, con su juicio crítico, decida el rumbo de la evolución digital. Esa es la propuesta que nosotros hacemos, y de la mano de la inteligencia artificial. Y siendo nosotros el sustento más importante, seamos capaces de reflexionar sobre los problemas y las situaciones que estamos viviendo en tiempo contemporáneo y en muchas ocasiones generadas por el mal entendimiento de la aplicación de la inteligencia artificial
que consideramos que es la que va a solucionar los problemas de todos nosotros, cuando a final de cuentas la programación la estamos haciendo nosotros mismos y contrario a lo que en muchas ocasiones se dice, y muchos expertos lo llegan a decir como Gustavo Entrala, como Santiago Bilinkis en el caso de España, en el caso de Argentina y algunos otros a nivel mundial, cuando ustedes lean en algún artículo, cuando ustedes vean en algún video o en alguna presunta conferencia, que te digan que la inteligencia artificial ya se posicionó absolutamente de todo, ¿no? Y que además te hagan estas comparaciones y te digan que Skynet ya mañana se va a apoderar del mundo. Recordarles que es una película de 1985, de hace 40 años, por Dios. Y que nosotros no nos debemos de ir con esta finta que en muchas ocasiones no es otra cosa más que pura mercadotecnia. Y no lo digo yo, lo dice el experto real, que es Santiago Bilinkis. Como habrán ustedes visto acá en el fondo de las imágenes, mi expertise es la docencia, es la investigación, particularmente en el manejo de la historia de los medios de comunicación. Y con el aterrizaje que Mercedes sabe darle en la parte material humana, lo que nosotros estamos buscando es que se pueda hacer este clic y se pueda hacer esta conexión, porque muchos de los expertos nos hacen referencia a que ya la tecnología domina absolutamente todo, pero una tecnología que estudia todo desde Google y no baja a territorio a pie y no se mezcla con la gente, como también hay seres humanos que lo hacen, que te hacen una serie de planteamientos que se alejan por completo de la realidad por intereses políticos, económicos, sociales, culturales, religiosos o lo que ustedes gusten. Hay que tomar en consideración que errare humanum est, también equivocarse es parte del humano. La diferencia es que el ser humano tiene esa capacidad de decidir de forma inmediata y argumentativa el corregir, el modificar, el ajustar cuando se comete algún error. Personalmente yo he tenido una gran cantidad de experiencias con la inteligencia artificial en donde uno termina discutiendo con un necio, en donde te niegan absolutamente el planteamiento erróneo que te llegaron a hacer y ya no existe de las que yo conozco. Inteligencia artificial con la que no haya discutido o no haya tenido alguna argumentación con respecto a alguna necedad, las alucinaciones que de repente les llegan a dar, y algunas incluso de las más recientes que me llegaron hasta tratar de justificar que, bueno, yo no me equivoqué, lo que hice fue analizarlo desde una perspectiva diferente y creativa, ¿no? Les juro que esas respuestas nos han llegado a dar, ¿no? Entonces, para que tomemos en consideración, insistimos, no estamos de ninguna manera absolutamente en contra de la inteligencia artificial, simple y sencillamente que no debemos descuidar la base fundamental de ello, que es la inteligencia artesanal humana. Muchísimas gracias, esperemos que les sirva esta información a todos ustedes.